Ole. Y bienvenidos a su programa Help. Bueno, pues el día de hoy tenemos casa llena. Tenemos un ramillete de bellezas. Y bueno, estamos de verdad muy emocionados porque tenemos ahora sí que un panel de invitadas muy especiales que nos van a ayudar a entender ahora sí que desde diferentes puntos de vista, ya verán, lo importante que es la educación desde muy temprana edad. El rol que debemos de jugar los padres de familia para darle la mejor oportunidad de éxito a nuestros hijos y también los retos que tienen los maestros en la educación de nuestros hijos. Oye, amiga, pero ya cállate, por favor, déjame presentarlas, que mira, estoy así de emocionadísima. Ya sé, porque sabes que aparte parecemos que estamos en el mundial, porque ahora sí tenemos personalidades de diferentes internacionales. Bueno, déjenme presentarles. Bueno, no se los voy a presentar, yo nada más les voy a decir su nombre de pila y su nacionalidad y que ellas por favor me ayuden a presentarse. Desde España les presento a Gema. Hola a todos, soy Gema. Les agradezco mucho que me hayáis invitado. Como decía, soy Gema, soy Early Child Educator desde diciembre y estoy muy contenta de estar aquí y charlar con vosotras un ratito. Muy bien, bienvenida Gema. Hola, es un placer estar aquí. Mi nombre es Vivisa, vengo de Honduras, soy maestra y también psicóloga. Muy bien, muchas gracias, Gema. Clara, soy mamá y me encanta estar acá y compartiendo todas las ideas acerca de educación. Tengo un hijo de 12 años. Muy bien, muchas gracias, Clara, gracias por acompañarnos. Hola, yo soy Dana y soy de México, soy licenciada en Pedagogía y estoy muy contenta de formar parte de este panel. Soy una fiel admiradora de estas dos personas que están aquí con nosotras y bueno, hasta que se me hizo estar con ustedes, chicas. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, sin más preámbulos, pues ahora sí, metámonos de lleno a entender lo importante que es eso. Así, arráncate, amiga. Arráncame. A ver, queridísima Clara, tú como mamá, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que los niños, desde recién nacidos a 5 años, aprenden en la casa? Creo que lo primero que los niños aprenden, al menos en nuestro caso como familia, fue darles mucho amor. A mi hijo desde que nació, es más, ni siquiera desde que nació, desde que estaba en la barriga, mi esposo le cantaba. Le cantaba todos los días, le hacíamos masajitos, le decíamos que lo queríamos. Y realmente es un niño que creció con mucho amor. Inclusive cuando estamos hablando que es en sus primeros años, siempre el tema de amor, el tema de creer en él, de que se quiera él inclusive a sí mismo y que crea que él pueda lograr todo lo que tenga en sus sueños. O sea que para mí el tema de valores, el tema de amor es imprescindible que comience desde la casa, desde que nace el bebé o antes inclusive. Oye, Dana, y bueno, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Por qué crees tú que es importante que los niños, antes de que cumplan los 5 años sobre todo, es importante que empiecen a asistir a centros educativos? Fíjate que yo creo que es de suma importancia. En primer lugar, porque crean lazos socioafectivos. Esto es que conviven con más niños y aprenden a convivir, aprenden a jugar, aprenden a trabajar en equipo. Por otro lado, estimulan muchas otras cosas. Estimulan la memoria, estimulan su motricidad. Entonces creo que es bien importante mantener el cerebro activo. El cerebro de los pequeños es valiosísimo, ustedes saben que es como una esponja. Entonces mientras más chiquitos los tengamos en centros educativos, más van a poder absorber y más van a poder aprender y más van a aprender a procesar toda esa información. Y bueno, lo de lazos socioafectivos es también creo sumamente importante, que convivan con otros niños. Sí, muy importante. Gracias. Julie. Hola. Oye, Julie, ¿qué tipo de actividades son las que se realizan en estos centros? Pues hay diversas actividades que pueden ser programadas dependiendo de la edad de los niños. De 0 a 3 años por lo general trabajamos con juegos, ¿verdad? Porque el juego dentro de la escuela estimula muchas áreas. Si estamos hablando de juegos mímicos, ustedes saben que el niño tiene que ver, memorizar y luego hacer. Entonces estamos trabajando la memoria, ¿verdad? Y si hablamos del aspecto social, cuando el niño juega, aprende reglas, respeto,
¿verdad? Aprende a socializar, como decía la licenciada, con otras personas. Y de hecho ahí se aprenden los principios básicos de la sociabilidad con otras personas. Entonces, definitivamente, el juego trabajando es un punto y un aspecto importante a tomar en cuenta en los diferentes centros. Y luego, pues que el niño aprenda haciendo, a través de actividades donde varios niños formen un concepto. Esto de dar, o sea, estar en una pizarra y escribir y que el niño aprenda, como que ya pasó a otros tiempos. Sí, es mejor que el niño construya su conocimiento con otros. Gracias, Violi, qué bonito hablas. Sí. Oye, Gemma, y bueno, ¿y alguna otra ventaja que tú, Pues vas tú a, veas? sí, vas a dejar a tus hijos en manos de personas muy profesionales que conocen muy bien por todas las etapas por las que tienen que pasar los niños y les van a ayudar a desarrollar pues todas las capacidades emocionales, cognitivas, sociales. Y bueno, en nuestro caso también sería, si venimos de otras culturas, pues que empiecen a conocer o a convivir con otras culturas que viven en la ciudad donde vivimos, ¿no? Porque como bien decía Clara, tú le estás enseñando tu cultura a tu hijo en casa, pero luego él va a vivir con niños de culturas muy diferentes, ¿no? Vancouver es tan multicultural, está muy bien que empiecen a tomar conciencia de... Claro, hacerse un circulito, porque normalmente es un cuadrito. Sí, sí. Poderse moldear. Oye, amiga. Bueno, perdón, Clara. ¿Cómo le haces? Bueno, ¿cómo tomarías la decisión de llevar a tu chiquito a uno de estos centros? ¿Por qué lo llevarías? Bueno, nosotros tuvimos que hacerlo porque tanto mi esposo y yo trabajamos, entonces no podíamos estar todo el día con él. Y lo llevamos realmente desde que tenía 11 meses. Para nosotros fue súper difícil. Nos fuimos, ya perdí la cuenta cuántos sitios llegamos a ir a entrevistar. No tienen idea la cantidad de sitios que vimos. Hasta que finalmente lo dejamos en un sitio que pensábamos que era lo mejor para él y en el cual veíamos de que él, como dice, como estamos hablando, había bastante juego, había bastante interacción, había diferentes cosas que pensamos, ese es un sitio, primero, seguro, que veíamos que el sitio tenía mucha seguridad y que no lo iban a tomar como un chiquito más, sino como una persona especial y que le iban a dar toda la atención y que iban a estar con él en todo momento. Entonces, bueno, desde que él tenía realmente 11 meses comenzó a ir a un sitio, a un daycare, que fue un family daycare inicialmente y después lo cambiamos a un local en el cual no era una familia, sino lo llevabas al niñito y el niñito estaba ahí, aprendió 50.000 cosas ahí en este sitio. A mí me parecía increíble porque el niñito tenía que 3, 4 años y le enseñaban francés, le enseñaban cocina, le enseñaban yoga, teatro, le enseñaban de todo. ¡Wow! Si de repente después podemos hablar un poquito más en detalle, pero sí, y nada, mi experiencia fue bastante buena, realmente. El sitio donde lo llevamos fue súper bueno, y no hay nada como dejar a tu hijo y saber que lo estás llevando a un súper sitio. Sí, claro. Te vas y te vas Claro, a que no nada más están viendo que no le pase nada, sino que está aparte aprendiendo. Sí. Oye, y Dana, por ejemplo, retomando esto del aprendizaje, ¿cuáles son las diferentes formas de aprender que un niño aprende? ¿Cuáles son las diferentes formas de aprendizaje que existen? Fíjate que este tema es bien interesante porque es lo que nos hace diferentes a todos. Según algunas teorías, existen diferentes formas de clasificar las formas de aprendizaje, pero realmente son 3 las que definen la personalidad, o sea que engloban a todas las demás. Este es auditivo, visual y kinestésico. Existen otras... Perdóname, ¿cuál es el kinestésico? Kinestésico. Te voy a explicar rápidamente cada una de ellas. Por ejemplo, la visual es cuando tú aprendes de manera visual, como su nombre lo dice. Cuando un maestro pone algún escrito, alguna imagen, y tú de inmediato lo captas y lo retienes. De manera auditiva es cuando el maestro puede estar hablando y tú puedes no estar viendo,
y escuchas y lo aprendes. Kinestésico refiere a todo lo que es movimiento. Entonces hay chicos que necesitan tocar, que necesitan sentir, que necesitan trabajar, construir para poder aprenderlo. No quiere decir que tengamos una o que desarrollemos solamente una de estas habilidades o de estos tipos de aprendizajes. Hay muchos. Les decía que incluso hay más de los que podríamos pensar. Hay un autor, Gardner, que es Gardner, creo. Sí, Gardner, las 9 inteligencias. Sí, las 9 inteligencias múltiples, y es sumamente interesante. Sí. Porque ¿Escucharon? Para que aprendan, todo. ¿Sabes lo que está bien? ahora les comentaba de estas 3, pero por ejemplo, existe la musical, existe la naturalista, la interpersonal, todas estas inteligencias, todos las tenemos. Por eso es que no puedes meter a los niños en un salón de clases y a todos ponerlos aquí. Claro, porque todos somos diferentes. sentados, porque todos aprenden. Y procesamos la información diferente, que es lo importante. Entonces, claro, tú como maestro tienes un reto enorme. ¿Cuál es? Es que si Katia es kinestésica, pero tú eres auditiva y Julie es visual, entonces yo tengo que preparar una clase para que las 3 me entiendan, para que las 3 participen, y no nada más eso. Aprendamos. Sí. Sí. Y además que tú desarrolles tus otras habilidades. Entonces no nada más es una sola cosa, no es que seas kinestésica y yo prepare todo para que tú siempre estés en kinestesia, sino que además desarrolles la auditiva y la visual. Por supuesto, eso es lo interesante el reto que tienen los maestros también. Es que están cañones. Claro. Wow. Así es. Entonces, bueno, estos son los estilos o tipos de aprendizaje que hay y que podríamos tener, más bien tenemos todos nosotros, pero hay unos más desarrollados que otros así, en ciertas épocas. Es decir, por ejemplo, los chicos, los preescolares, son más kinestésicos. Aprenden a través de juegos, de dinámicas lúdicas, de juegos. Entonces vamos creciendo y vamos perdiendo esa kinestesia y nos volvemos a lo mejor más auditivos cuando entramos a high school, o más visuales, o más naturalistas. Generalmente cuando somos personas ya grandes nos volvemos más naturalistas. Hay gente que es intrapersonal y que después desarrolla interpersonal, y así. El chiste es que conforme pasan las etapas de nuestra vida vamos desarrollando diferentes inteligencias en sus niveles. Unas bajan y otras suben, pero todos desarrollamos todas. Eso es lo interesante de este punto. Wow, gracias, Ana. Oye, Julie, ¿y si yo soy una mamá en que quiero que mi hijo se aprenda a leer, pero ya tiene 4 años y yo quiero que aprenda a leer, y voy contigo y te estoy diciendo, oye, pero es que, ¿cómo ayuda a mi hijo? Porque todavía no lee, y hay otra persona que ya lee, o no hace matemáticas, o ¿por qué mi hijo no dibuja bien? O ¿por qué mi hijo agarra el lápiz mal? ¿Hasta qué punto está bien que yo como mamá esté ahí de metiche en las tareas de la maestra? A ver. Okay. Escuchen mamás, por favor, porque creo que es bien importante esto. Es muy importante. Y acaba de tocar un punto sumamente importante. Estamos en educación temprana. Cometemos el error de querer que el niño aprenda a leer a los 5 años, cuando debería de estar aprendiendo ejercicios de preescritura para desarrollar la lógica que más adelante le va a enseñar a leer y a escribir. Y con eso me retomo a 3 o 4 años antes, cuando el niño está usando el andador, cosa que no es recomendable, porque usted sabe que cuando el niño gatea está ya trabajando su motor grueso, que va a ser y fino, que es el que le va a servir para aprender a leer y escribir más adelante cuando esté en la primaria. Pero volviendo al tema, el papel de los papás es fundamental, pero hasta el punto en que no llegue a ser asfixiante. El niño cuando está de 0 a 5 años tiene que jugar, tiene que aprender los ejercicios lógicos que le van a servir para cuando él aprenda a escribir. El procedimiento matemático es el siguiente: 50% padres, 25% maestros y 25% alumnos. Tanto tiene la familia. O sea, sí. Y pueden abocarse a estudios donde se revisan cuáles son los niveles de aplazamiento, se les dice en Honduras, o de reprobación. Se van a dar cuenta que el niño, cuando está en primer grado, por lo general reprueba cuando la asistencia de los padres no ha sido suficiente, o cuando el niño está en primer grado y ha sido hijo único y viene un hermano segundo. Eso
también les afecta, ¿verdad? Obviamente por el cambio trascendental que hay en la familia, pero definitivamente la fórmula matemática es esa: 50% padres, 25% maestros y 25% el niño. ¿Pueden ver? En los padres, El 100%. el 50% del método. El pilar El pilar del aprendizaje está en los padres. Bueno, pues ya sabemos lo importante que es el apoyo de los papás en la educación para los niños. Oye, Clara, y hablando de esto un poco, ¿a ti qué tanto te gusta que tu hijo aprenda o aprendiera un segundo idioma? O un tercer idioma, porque bueno, en casa se habla español. Sí, claro que sí. Bueno, nuestro hijo habla inglés, español y francés. Para nosotros es importantísimo, y si le podemos dar otro idioma, se lo damos también. Yo me acuerdo que cuando él tenía, creo que 2 años, un día vino chiquito y comenzó a hablarnos en inglés. Y le dije, no, mi amor, no. No, mi amor, acá en la casa solo hablamos español. Si hay alguien en la casa que habla en inglés, tenemos invitados o lo que sea, ahí hablas inglés. Pero si no, si estamos solamente nosotros, solo hablas español. Y realmente habla muy bien el español. Y está en un French immersion, entonces todo el día en el colegio, bueno, no todo el día, pero habla bastante en francés. Entonces, ahorita él es trilingüe. Y sí, creo que es súper importante porque para cualquier cosa, para viajar, para conocer otras culturas, para lo que sea. Trabajo en un futuro, no, para lo que sea. Los idiomas es un regalo que los papás le podemos dar a nuestros hijos. Claro. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a los expertos. A ver, Claro que querida sí. Dana, Sí. ¿qué tan importante es que a una temprana edad se les introduzca a los niños una segunda lengua? Yo diría que es muy importante. Como dice Clara, y además ya debe ser como básico, ¿sabes? Tener por lo menos 2 idiomas sería básico. O sea, todos sabemos que el lenguaje universal es el inglés, así es que tener 2 sería básico. Creo que el cerebro de los niños es como un librero, o sea, por así decirlo. El cerebro de los seres humanos es como un librero. Mientras más años tienes, más libros vas acumulando. Vamos a imaginar que el cerebro de un niño es un librero casi vacío, en donde puedes meter muchos libros de muchas cosas. Entonces, un idioma, 2 idiomas o 3 idiomas serían parte de esos libros importantísima. Es una herramienta, creo yo, básica y fundamental para el desarrollo de los chicos. Ellos, todos hemos escuchado esta expresión de que el cerebro de los niños es como una esponja, ¿no? Ellos absorben todo, y es cierto, así es como un librero vacío en el que vamos a meter información. Entonces creo que sería básico. Porque aparte aprenden distinto los niños un idioma como lo quisiera, si yo quisiera aprender chino o Claro, japonés ahorita sí, es completamente sí, distinto claro, como totalmente. lo aprende un niño. Y creo que el método es justo ese. O sea, si yo vivo en un país en donde se habla inglés, en las escuelas, en el supermercado, en el parque, pero mi idioma es el español, o mi idioma es no sé, el francés o cualquier otro idioma, en casa debemos hablar La lengua materna. Como le llaman. el que no va a hablar El que en no va el a hablar en súper, el el que no va a hablar en el colegio, para que él empiece a acostumbrar su oído, o el niño o la niña empiece a acostumbrar su oído a los 2 idiomas. Claro, son niños que les cuesta más trabajo hablar de inicio, o sea, porque tienen 2 idiomas, tienen como muchos mensajes en su cerebro, pero una vez que logran aterrizarlo, perfectamente son bilingües a la edad de 4. Sí, perfecto. Sí, ¿no? Exactamente, entonces creo que ese sería... Sí. A mí me gustaría añadir, Dana, que cuando hablamos un idioma, aparte de poder pronunciar los fonemas, ¿no? Tener una corrección a hablar al pronunciar la R, o para nosotros que es tan difícil la W, hay que tener en cuenta la pronunciación, hay que tener en cuenta la acentuación de cada palabra, hay que tener en cuenta la acentuación dentro de cada palabra en la frase, que es la entonación y el ritmo de la lengua también. Entonces, todos esos aspectos que son tan complejos, los puedes incorporar mucho mejor cuando tienes 3 años, 4 años, 5 años, que no cuando eres mucho mayor. Como decía Dana, nuestro cerebro es mucho más plástico cuando eres pequeño que cuando eres
Ya mayorcito. Sí. Entonces ya no vas a hablar, cuando eres mayor, ya no vas a hablar el inglés con la misma, o la segunda lengua que vayas a aprender con la misma naturalidad, ¿no? Porque vas a perder alguno de estos aspectos, sobre todo la entonación, que es muy complicada, la acentuación y el ritmo que tiene el propio lenguaje que estás estudiando. Muy bien. Y bueno, ¿qué apoyo existe actualmente en las escuelas para los niños que tienen así que el inglés como segundo idioma? Quiero comenzar diciendo que me encanta la opinión, ¿verdad? Tanto de Dana como de Génesis, que definitivamente es muy importante. Y si nos vamos a los estudios, eso dice, pues, si usted quiere que un niño aprenda un idioma con todo y el acento perfecto, pues tiene que ser entre los 0 y 4 años. Esa es la edad. Y lo dijeron tan bonito, tan perfecto, tan entendible, que efectivamente así es. Me llamó mucho la atención. Muchas personas dicen, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y los estudios indican que esa es la edad, entre 0 y 4 años, la plasticidad cerebral, que es la capacidad pues para aprender más, se desarrolla en los niños en esas edades. Si quieren que esos niños sean multilingües, 0 a 4 años es la edad perfecta. Entonces, los programas de educación se manejan bien parecidos a los programas de matemáticas. Los niños ya vienen con las habilidades de clasificación. No sé si cuando estaban en la escuela vieron que al estudiar matemáticas lo hacían con Sorting, ¿no? Exactamente, medidas de clasificación. Entonces, uno de los programas más exitosos es también hacer estos programas de clasificación y colección en palabras. Y esa es la forma más fácil de aprendizaje para chicos que están en las escuelas y que tienen el inglés como segunda lengua. Utilizamos ese tipo de técnicas que a la vez son constructivistas. El niño es capaz de seleccionar palabras, aprenderlas y formar su concepto aunque la maestra no esté con ellos. Un aprendizaje autónomo. Es lo que se busca ahora. Aprendizaje por competencias. Se comienza desde la niñez. Wow. Gemma, Sí. ayúdame con esto. Ahí está la maestra. Te caché, Gemma, te caché. Haciéndole caso a la Es que maestra. estaba buscando una cita de lo que viene a relación con lo que estábamos hablando, que decía Confucio, y está muy relacionado con lo que estabais diciendo, que es cuando estás aprendiendo algo, bueno, luego aparecerá. ¿Oísteis la frase de me lo contaste y lo olvidé, y lo vi, y lo aprendí, y lo entendí, y lo hice, y lo aprendí, ¿no? Sí, Lo que estabas comentando sí. justamente, de que Eso tienes es. que crear tú las propias cosas para poder aprenderlas. Y me ha recordado esa cita. Gemma, Dime. ¿tú qué recomiendas? ¿Desde cuándo debemos enseñarles a los niños el gusto por la lectura? Desde pequeñitos. Yo, por ejemplo, a mis hijos les he leído libros desde que eran pequeños. Tú puedes leer a tu bebé un libro, contarle, no tienes por qué leerle, tienes que contarle lo que ves con entusiasmo, con alegría. Yo eso es lo que he hecho con mis hijas. Y sobre todo que vean que a ti te gusta la lectura. Lo que decimos en inglés el role modeling. Es la imitación. La imitación. Si los niños viven en un ambiente donde hay lectura, donde hay libros, donde ven a sus padres disfrutar con los libros, al final ellos lo van a hacer. Entonces, cuanto antes lo puedas hacer mejor. El niño no tiene por qué leer, tú le puedes leer. Y aparte, como adulto es tan gratificante. Yo he leído tanto a mis hijas y me ha gustado tanto leerles libros. Ahora que son mayores, tienen 15 años y pueden leer. Todavía me dicen que yo les lea alguno de los libros que les leía desde pequeñitas. Porque que te lean también es fantástico, ¿no? Sí, Es empezar por ahí, por el amor a la lectura. Incluso creo que las mamás que leen a sus bebés en el vientre, yo creo que eso también se transmite. Sí. Algo que me ha llevado mucho la atención es que los libros están al alcance de los niños aquí en Canadá. Sí. Entonces la mayoría tiene una biblioteca en su cuarto, ¿no? Con libros infantiles acorde a la edad, y eso creo que motiva. Definitivamente el ejemplo arrasa. O sea, cuando te ven los niños leer, ellos van y buscan tener libros, pero cuando tú además
les das las herramientas para hacerlo, les facilitas las herramientas para hacerlo, se vuelven lectores natos. Tener un ambiente alfabetizador en tu casa. Recuerdo, por ejemplo, la recomendación que yo hacía a las mamás de los chicos con quienes trabajaba era: ponle en la puerta la palabra puerta, ponle en el refrigerador la palabra refrigerador, ¿no? Ponle en la mesa la palabra mesa, y entonces los chicos empiezan a relacionar palabras, y cuando no te das cuenta, o cuando te das cuenta, tu hijo ya está leyendo, ¿no? O los chicos ya están leyendo, pero sí, definitivamente el ejemplo arrasa. Sí, y visitas en la biblioteca, somos Sí. tan afortunadas, las bibliotecas Son lindas, de Vancouver, al menos la de West Vancouver es fantástica. Para niños que tienen su propia sección y que pueden seleccionar ellos los libros, y hay tanto, seguramente la oferta de libros que hay actualmente sea muy diferente a la que encontramos nosotros cuando éramos pequeños, Sí, sí. aunque no somos tan mayores. Gracias. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que en mi edad tenías que esperar un poquitín más tarde poder leer, perdón, tomar libro, a leer un libro, porque no había oferta, ¿no? Pero ahora puedes encontrar libros hasta para bebés. Claro, de tela. Los de tela, los que te puedes meter en el cuarto de baño, en la bañera. Sí, de plástico, obviamente, claro que sí. Algo que, por ejemplo, hacemos todos los días con mi hijo es, antes de dormir, los dos tenemos nuestro libro, nos echamos en la cama y los dos leemos juntos. Bueno, mi esposo ahora también se está uniendo al club. Los tres con nuestro libro. familiar. Y no leemos un montón de rato, leemos, no sé, pues media hora. Pero es crear un pequeño hábito. Pero es un tiempo para nosotros, y él tiene el hábito de la lectura. Claro. Entonces él todos los días lee. Todos los días lee. Oye, Dana, platícanos un poco cómo es que se pueden desarrollar o escoger los temas de aprendizaje, y cómo es que los maestros desarrollan estos temas de aprendizaje. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bien, mira, los temas están ya estipulados por edades, y finalmente sí tú tienes que desarrollarlo de acuerdo a las características de tu grupo, que era lo que platicábamos antes, ¿no? Si tú tienes un grupo que en su mayoría es kinestésico, bueno, entonces desarrollas tu clase para que ellos se diviertan, lo entiendan, lo comprendan, pero además lo desarrollen y lo lleven a cabo. Pero además que desarrollen las otras habilidades. Entonces hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de planear una clase. La primera es que cómo vas a llegar al objetivo. ¿Cómo vas a lograr que ellos entiendan el tema? Incluso se me ocurre que puedes hacerlo, que tu clase dure más allá de lo que estás en el aula. No sé, si tienes un tema interesante, puedes hacer que los chicos lleguen y pregunten a los papás y enriquezcan la clase con su experiencia y la información que tengan de casa. Entonces, para planear una clase necesitas primero conocer a tu grupo, saber qué necesita, qué requiere, por dónde vas a llegar para poder lograr tu objetivo, y hacer que ellos se interesen en el tema y contribuyan, ¿no? Hay algo que le llaman conocimientos previos. Sí. Y finalmente, creo que lo primero que tienes que hacer es ver ¿Qué es lo que sabemos? qué es lo que saben del tema para saber de dónde vas a partir, ¿no? Y a dónde vas a llegar con ellos. Y bueno, así es como se planea una clase, en base a las necesidades de los chicos, a sus gustos, a lo que les llama la atención. Gracias. ¿Qué sientes cuando las maestras regañan a tus hijos? Bueno, depende qué tipo de qué regaño estamos hablando. Que le levanten la voz, no, estoy totalmente en desacuerdo. Nosotros nunca le hemos gritado. Parece mentira, pero jamás le hemos levantado la voz, jamás le hemos gritado, jamás. Para nosotros la mejor manera es sentarnos con él, conversar con él, ver su punto de vista, ver qué pasó y conversar. Pero si nosotros no lo hemos hecho en la casa, tampoco voy a permitir que nadie lo haga. Porque me parece que va en contra de él como persona, y yo lo valoro. A mí no me importa la edad que tiene, puede tener 3 años, 5, 10, 20... No me importa, él tiene el mismo respeto que cualquier otra persona, y levantarle la voz para mí es una falta de respeto, y definitivamente nunca lo voy a aceptar. O sea, si veo que la profesora le levanta la voz
o lo regaño, lo grito, le falto el respeto delante de otras personas, definitivamente me va a tener que escuchar. Y si veo que la cosa continúa, a mí no me importa, pero voy a ir al director. Y si eso no funciona, yo me voy hasta el school district. O sea, a mí no me importa, pero para mí mi prioridad es mi hijo. Y a mí no me importa con quién yo voy a tener que hablar, pero a mi hijo se lo respeta. Y él se hace respetar, pero si en algún momento se diera el caso, definitivamente no lo permitiría. Por eso me refiero a qué tipo de regaño. Si simplemente hizo algo que no debía hacer, o la profesora le dice, oye, mira, así no es, no hay ningún problema. Pero si le levanta la voz o le falta el respeto, estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente. Gracias. Vamos a ver qué dicen las especialistas. A ver cómo sales librado de esta, A ver. Porque espérate, ve todo lo que se prepara para darle la clase a tu niño, Ve todo lo que hacen para que se porte mal, Bueno, pues a ver qué nos dicen las especialistas. ¿Cómo se controlan ante el mal comportamiento de un niño? Porque si hay... El hijo bueno, no es un hijo bueno. ¿Cómo que tú crees? Pero sí las maestras deben de repente respirar y decir 1, 2, 3. Es que tienes muchas herramientas, ¿no? No puedes Porque yo creo que pues gritarle no le debes de gritar, ¿no? No, pero a ver, ¿qué me estaba diciendo? Pero- Algo? A ver. No, yo estaba diciendo que como maestra tienes muchas herramientas y la primera es conocer qué es lo que está pasando, porque el niño se está comportando mal. Puede haber muchísimos casos, lo podemos reducir a 3. Puede ser curiosidad, en caso de los niños más pequeños, uno de los motivos por los que se portan mal puede ser curiosidad, otro puede ser por comportamientos que han aprendido, bien en casa o bien influencias de videojuegos, libros, de familia, y la tercera es porque el niño siente un dolor, tanto físico como emocional, por ejemplo que haya sido excluido de un juego, ¿no? Entonces dependiendo del motivo que sea la causa de que el niño se está comportando mal, del niño en sí, pues ya tienes que empezar a tomar decisiones de cómo corregir ese comportamiento. Pero actualmente lo que se está haciendo mucho son el 5-step problem solving, es guiar a los niños para que ellos mismos encuentren la solución. Yo no les doy la solución, yo estoy allí como mediadora. Bien. Entonces ellos saben que yo estoy aquí como mediadora, entonces se van a comportar de una manera muy diferente. Yo no le voy a decir qué es lo que tienes que hacer, pero voy a hacer preguntas. Y a través de mis preguntas voy a empezar a guiarles. Y ellos van a ser los que van a encontrar una situación en la que ambas partes van a estar contentos y van a salir muy fortalecidos y sobre todo volviendo al tema de la autoestima, qué bien que puede resolver este problema con mi amiguito. Hablando también del mismo tema, para mí es importantísimo que si hay un problema en el colegio o si él se porta mal o si algo, lo que sea que esté pasando, que la profesora me llame. O sea, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Claro. O sea, yo quiero ser parte de. Yo estoy ahí para ver cuál es la mejor solución y para apoyar en todo lo que se pueda. Y que además creo que es bien necesario porque estamos hablando de un trabajo en equipo. Exacto. No puedes hacer equipo cuando en la escuela hay un problema y tú como maestra lo resuelves y ahí queda. Exacto. Tienes que comunicarlo a los padres y yo estoy encantada con ese método. Los 5-step Por supuesto, porque lleva al niño a la reflexión. Es un ejemplo, vamos a suponer que Pedrito le pegó a Juanito. Y entonces cuando tú ves la acción y te acercas, que le pegó, acostumbramos a, oye, ¿por qué le pegas? Pídele una disculpa, ¿no? Eso es como resolver, y además le estás pidiendo que haga algo que no siente. Cuando tú te acercas y eres mediador, ¿qué pasó? Bueno, él me pegó, ¿por qué te pegó? Es que le quité el coche, ¿y por qué le quitaste el coche? Bueno, sí, entonces cuando se están peleando dos niños en el patio, Sí. en vez de decirles, a ver, tú no te pelees con Ajá, o fulanito, sabes, tú te vas a la dirección, ¿no? Y tú, o sea, separarlos como que tienes que ver que primero qué es lo que pasó y como dice Gemma, no es que tú decidas qué va a pasar sobre esa pelea, sino saber mediar para que quien tuvo la culpa acepte que tuvo la culpa y que tuvo una mala acción
y entonces nazca de su corazón pedir una disculpa y no porque tú lo obligues, ¿no? No, porque tú le dijiste que Sí, por supuesto, pero esto tiene un trasfondo muy bonito, que es el autoconocimiento. O sea, cuando los niños saben por qué se molestan, por qué están frustrados, por qué están tristes, qué sentimiento les provoca que caigan en una agresión, es más fácil que lo solucionen. Entonces tú como maestra funges como mediador y no como autoridad. Dictador. Exacto, no como autoridad. Entonces es un proceso como muy, muy bonito, diría yo. Sí, la finalidad que tenemos como profesores, sobre todo de niños pequeños, es que sepan autorregularse. Claro, claro. Que sepan en el futuro cómo actuar y que sean conscientes de lo que les está pasando. Así es. De cómo se sienten. Y de hecho, si hubiese algún chico que fuera agresivo constante, antes de que tú tomes una medida drástica, hay que ver qué hay detrás, ¿no? Bueno, a lo mejor viene el segundo hermanito, a lo mejor se separaron los papás, a lo mejor tuvo un mal fin de semana, a lo mejor está enfermo, o sea, tienes como que ver qué está pasando. Explorar un poco más. Y después a lo mejor tomar una decisión, a lo mejor no es eso, sino que tiene algún TDA o TDAH o algún Asperger que nosotros no sabemos y hasta ese momento empiezas como a detectar, ¿no? Y es como una alerta para hablarlo con los papás. De ahí la importancia, otra vez volvemos a hablar de la importancia que tiene que hablemos con los papás, y que que la se involucren. conversación sea muy Básico. fluida, Claro. auténtica, sea realmente genuina, ¿no? Que no ocultemos nada a ninguna de las dos partes. Claro. Sí, bueno, y bueno, esto va muy de la mano, entonces el entender cómo es que entonces un maestro debe de, pues no de reprimir, sino de guiar el mal comportamiento de un chico, ¿no? Sí, que ese es un punto muy importante a tratar. ¿Por qué? Porque creo que en las casas y en las escuelas, cuando un niño tiene una conducta no deseada, vamos a llamar conducta no deseada, nos enfocamos en la conducta no deseada y no en la forma correcta en la que debe hacerlo. Entonces, ¿cuál es la orientación? Cuando un chico se porte mal, hay que orientarlo a la forma correcta de cómo debe hacer las cosas. Si bota la basura en el suelo, la indicación sería: debemos de botar la basura en el basurero. Y no, ¿por qué estás botando la basura en el basurero? ¿No te das cuenta que eso no se hace? No se puede, porque viene la segunda orientación. No se le puede o no es aconsejable alzarle la voz al niño a la hora de retenerlo. No es aconsejable, hacerlo frente a los compañeros. Lo que sí es aconsejable es hablar con él en un espacio donde él y la maestra puedan dialogar, donde él exponga qué fue lo que pasó y por qué lo hizo, y en donde la maestra le diga cuál es la forma correcta de hacer las cosas. El problema es que los castigamos y no les decimos por qué los estamos castigando. Entonces los ponemos al time out, ¿verdad? Por un minuto, como 10 veces. Ya cuando usted coloca a un niño en un time out 5 veces en un día, eso es una señal de que esa no es la técnica, la técnica correcta. no es lo que necesita. Es terrible el time out, papá, no, eso no. Entonces hay que buscar técnicas. Punto número 1, nos vamos a enfocar más en la conducta deseable y no en la conducta no deseable. Punto número 2, las reprimendas se hacen en privado con el niño, no delante de los maestros. Y si son adolescentes, mucho cuidado, porque cuando usted lo regaña delante de sus compañeros, él va a preferir verse como el malo a verse como el humillado. Entonces es cuando vienen las faltas de respeto para los profesores. Es que tú también estás demostrando respeto si le hablas en privado, ¿no? Claro. La conversación que uno tiene que escuchar todo el tiempo. Entonces el respeto, aunque no se crea, es el punto fundamental para tratar la falta de conducta en las escuelas. Que es cierto.
Bueno, hablando un poco de cómo establecemos las reglas, ¿desde cuándo se empiezan a establecer las reglas? ¿Cómo se establecen las reglas, Ana? Yo creo que las reglas se deben establecer desde el primer día de clases. La técnica que yo solía usar es que no llegaba con los chicos y un cartel que decía no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, aunque yo sintiera que estaba bien, es decir, no grites, no corras en el salón por tu seguridad. Entonces les explicaba a los chicos, nos sentábamos todos y platicábamos acerca de lo que era bueno para convivir en armonía y para respetarnos todos. Un ejemplo es que les decía, vamos a la de 3 vamos a hablar todos al mismo tiempo acerca de algo que nos guste mucho. 1, 2, 3 y todos hablábamos al mismo tiempo. Y al final les decía, ¿escucharon lo que me gusta a mí? No. ¿Escucharon lo que le gusta a Ana? ¿Lo que le gusta a María? No. Entonces hay que respetar los turnos para que todos podamos escucharnos. Entonces, ¿qué les parece si escribimos que cuando alguien habla, todos escuchamos? Así, orejas de lobo, todos escuchamos, sí. En el caso de preescolar, por supuesto. Entonces yo lo anotaba, era un acuerdo y como son pequeños, no leen, tenía el acuerdo escrito y además la imagen, ¿no? Cuando yo hablo, todos los demás escuchan. Y así, una serie de reglas. Por ejemplo, si corremos en el salón, ¿qué puede pasar? Y no faltaba quien decía, bueno, si corro me caigo, ¿no? O me puedo tropezar con alguna mochila, o me caigo y me rompo los dientes. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, si corro en el salón puede ser peligroso, sí. Entonces, ¿qué hay que evitar? Correr, porque evito correr, y en la imagen. Entonces, el segundo día de clases yo ya tenía las reglas establecidas por los chicos del salón. Ellos mismos, que nadie vino a imponer. Claro, ellos mismos lo hacían. Y para mí era muy fácil decirle a los chicos, abusado, no te vayas a caer, sí, no puedo correr, es que si no, puedo tener un accidente, ¿no? Pero ellos ya lo reflexionaban, por muy chiquitos que estén, porque además lo entienden, cuando ellos generan este tipo de cosas, las entienden. Es importante, además, en este tipo de reglamentos, vienen inmersos los valores, ¿no? Te respeto, soy empático contigo, soy solidario contigo. Entonces vienen inmersos muchos valores que los niños desarrollan a la hora de hacer este tipo de actividades. Pero yo siento que estás cerrando el contrato haciéndole esto a los niños. Claro. Sí. Y esto es la unión. Sí. O sea, estamos uniendo aquí algo. Sí. Lo hicimos juntos. Sí. No me lo estás diciendo, no lo estamos aceptando, lo estamos haciendo juntos. Que al final hacia allá es a donde se dirige la educación ahora, ¿no? No solo yo vierto mis conocimientos en ti, yo también vengo a aprender de ti. Okay. Sí, es algo colaborativo. Todo el mundo participa, no es de una persona. Así es. Bueno, ¿y cómo podemos, Clara, motivar a nuestros hijos a que estudien o hagan algo que no les gusta en casa? Me imagino que algún curso que no les gusta, como por ejemplo... Sí, no sé, por ejemplo, matemáticas, siempre las matemáticas que no les gustan, pero... Bueno, lo que a nosotros nos pasó es que nos dimos cuenta, por ejemplo, tocando el ejemplo de matemáticas, que no lo veíamos como que le gustaba. Entonces, mi esposo se sentó con él y se dio cuenta que realmente no le gustaba matemáticas porque realmente no las entendía. Nadie le había dado el tiempo para explicarle, y hay niñitos que se demoran más y niñitos que se demoran menos en aprender. Hay niñitos que ya saben la respuesta y hay otros que no, pues se demoran más. Entonces nos dimos cuenta que él definitivamente no entendía nada de matemáticas, estaba perdido. Entonces nada, mi esposo se sentó con él y comenzó a tomarse el tiempo que él necesita, que de repente las profesoras no tienen todo el tiempo para todos los niñitos del salón. Ponen, la clase es de tanto rato y hacen su clase, y hay niñitos que son más rápidos y otros no, y él definitivamente, tocando este ejemplo, no entendía. Entonces mi esposo le dio el tiempo que necesitaba, y de ahí a su costado le decía, quiero que tú lo hagas. Entonces confirmó que realmente sí entendía, no simplemente que le dijera, sí entiendo, no, vamos a hacerlo, a ver, haz un ejercicio. No, así no es, por esto, ¿lo entiendes? Sí, a ver, el segundo, y como, hasta que ya la captó, y ahorita está súper bien. Pero creo que más que nada, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que a veces lo que necesitamos es sentarnos y estar un tiempo con nuestros hijos, que se siente el apoyo, y ver cuál es el problema.
O sea, si el problema es porque no entiendes, o el problema es, o sea, ¿por qué no te gusta? Siempre hay una razón por la que no te gusta. La razón, lo más seguro, está muy relacionada con lo que hablábamos antes de Gardner. Así es. En el caso de Joshua, él no tiene tan desarrollada la Habilidad la matemática. Exacto. O sea, Y tendrá la visual o la o lingüística. otras, claro. Y que no está mal, ¿no? No, Sí, porque no todos tenemos que tener no. todas. Claro. Exacto. Las tenemos, pero no desarrolladas al 100 Así es, todas. Si no, exacto. todos seríamos todólogos. Todos, Sí, cada quien haría exacto. su casa, instalaría la electricidad, Exacto. Haría de comer rico. haría de comer rico. No todos tenemos las mismas habilidades desarrolladas. Exacto. Y es magnífico conocer esas habilidades y echarlas a la red. Imagínate Michael Jackson. Michael Jackson tenía una inteligencia Sí. que increíble. Que Musical, auditiva, auditiva. O sea, es cuestión de De desarrollar las encontrar. necesidades. Sí, sí. Hay chiquitos, por ejemplo, no sé si les ha tocado en el aula, que cantan todo el tiempo. Ese es mi hijo. Es más, anda todo el tiempo en la casa también. Es el todo el tiempo. día. Y es un niño que no le puedes decir, por favor, no cantes. Y siéntate derechito y pon atención No, al por mensaje. favor, no haga ruido. Él necesita hacer su ruido para estar concentrado, porque es lo que le genera seguridad. Entonces, como maestro lo tienes que entender. Al final, claro que lo tienes en el coro, en la pastorela, ¿no? En todas las actividades musicales. Claro. Casi apréndete el tema cantando, Sí. pero lo dejas. O sea, permites Exacto, que... Claro. Pero eso es algo bien interesante. Por ejemplo, a pesar de que nosotros le enseñamos la matemática, sí, lenguaje, lo que sea, ¿no? Ya. Realmente a nosotros no nos importan las notas, para nada, no nos importa que no, porque nosotros sabemos que el día de mañana él va a estar enfocado en la música, o en el baile, o va a ser actor, Y que sea o lo que sea, feliz. y que sea feliz. Claro. A mí no me importan las notas, Sí. simplemente, o por ejemplo, cuando era chiquito leía muy mal, tenía problemas de lectura y leía terrible, y tuvo que estar con una profesora que le enseñó a leer y todo, terrible leía. Pero a mí lo que me interesaba no era de que él leyera mal, a mí lo que me interesaba era de que yo no quería que él leyera al frente del salón y que no supiera leer y que él se sintiera mal con Que le él bajara su mismo, autoestima. y que le bajara. Sí. Eso era lo que a mí me preocupaba. A mí no me preocupaba que le pusieran 0, eso no me importa. A mí lo que me preocupaba era que él, self-esteem, eso es lo que a mí me preocupaba. Hasta que encontró un libro, le encantó y de ahí ya lee. Pero a lo que voy es que, al menos a nosotros lo que nos importa no son las notas, no es que sea bueno en matemáticas, no. Para nosotros es su felicidad. Claro. Lo demás no nos interesa. Sí, claro, sí. Dana, estamos platicando aquí del niño que canta, del niño que está jugando, del niño que no puede estar sentado, del niño que tiene que estar brincando, moviendo el lápiz, viendo quién está pasando. ¿Cómo le haces para llamar la atención y poder dar tu clase? Claro. Tienes que ser muy respetuoso de ese tipo de inteligencias desarrolladas, ¿sabes? Porque no puedes reprimirlas, ese es un hecho, no las puedes reprimir, pero también necesitas hacer de tu clase algo llamativo para ellos. Hoy en día los maestros nos preocupamos mucho por eso, no es como antes que los maestros tenían una clase, escribían en el pizarrón, tú lo copiabas a tu cuaderno y lo tenías que estudiar en casa para en un examen hacer un cuestionario, resolver un cuestionario. Ya no funciona así, porque eso estaba hecho para personas auditivas y visuales. Sí, sí. Es todo. Lo demás, para los kinestésicos no funcionaba porque no construían, no hacían. Entonces, creo que para hacer una clase llamativa, para que llame la atención, definitivamente en tus actividades debes incluir todas las inteligencias. Es decir, a lo mejor empiezas así, con un, no cuestionario, pero empiezas con una mesa redonda, en donde los chicos exponen sus aprendizajes previos, ¿no? ¿Alguno ha ido a la playa? Sí, yo, bueno, ¿y qué han visto en la playa? Peces, bla, bla, bla. De ahí a lo mejor metes algo de matemáticas. Bueno, yo el otro día fui a la playa y me encontré 3 peces, pero de esos 3 peces se me fue uno, luego encontré otros 2. ¿Cuántos tengo? O sea, vas como metiendo a los chicos, pero ya, bueno, los auditivos los tienes así, a los visuales, quizás si les tienes peces, lo van haciendo. Pero si les pones peces de plástico en sus mesas, ellos van haciendo la operación contigo, entonces tú ya estás ocupando las 3
estilos de aprendizaje base, porque hay muchísimos más en tu clase. Tienes que estar preocupado y ocupado, porque todos y cada uno de tus alumnos te entiendan, hacer dinámica las clases. Leía en un libro que a mí en lo personal me encanta, que se llama Nativos Digitales, de Mark Prensky, que la base de tu clase debe de haber un detonante, que para los chicos sea como, claro, por ejemplo, esta pregunta de la playa la hacía porque a lo mejor a la mayoría les gusta la playa. Claro. Pero puedes hacer, leía en ese mismo libro una pregunta que me encantó, era chicos de secundaria, pero podemos transformar eso a preescolar en otra situación. Decía, chicos, vamos a construir vamos a hacer un juego en el espacio. No sé cómo va a ser el juego, pero cada equipo va a tener 7 integrantes. Desarróllenlo. Y entonces La los chicos... sorpresa, sí. Sí. Tiene que haber un componente de sorpresa. Claro, y entonces los chicos como que se reunían en equipo. Ay, bueno, yo creo que va a ser como básquetbol, pero que le peguen con la espalda, o no, solamente tienen que pegarle con el codo, y entonces las redes van a estar así. Entonces hicieron un diseño de canchas con medidas y todo, utilizando las matemáticas, o sea, aterrizaron todo. Claro, les dio 3 días el juego, entonces los chicos se reunieron en casas y en la computadora. Al final los chicos de ahora todos son digitales, nativos digitales. Sí, claro. Desarrollaron todo un proyecto a partir de una pregunta que le tomó al maestro 5 segundos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, hacer como que los chicos sientan que pueden participar, Y que ellos tienen más el control de la situación. Claro, porque al final esto del aula invertida, que también es nuevo, por así decirlo, es como un modelo educativo diferente. Ya no es que yo me paro enfrente del salón y vierto todo lo que sé o lo que no sé en los chicos. Ellos también van a retroalimentar, pero a lo mejor no con lo que saben, con lo que van a investigar. En casa, en la computadora, con los abuelitos, con los tíos, y eso es súper valioso. Así es como deberíamos de plasmar nuestras clases con una bomba, para que ellos se sintieran participativos en todo momento, y que cuando viniera la maestra pensaran, wow, y ahora viene mi maestra, ¿con qué vendrá, no? ¿Qué tendrá que investigar? Y esto empieza desde preescolar. Por supuesto, desde preescolar. Así es. Y bueno, ¿alguna otra herramienta que piensen que se puede utilizar así como esto que nos dice Dana, de la manera de presentar las clases, ¿no? De ya no únicamente ser, ok, yo soy el maestro, yo les voy a exponer. ¿Qué otra cosa nos pueden...? Es que, de hecho, Dana puso las bases, porque antes era el aprendizaje constructivista, en donde el alumno aprende haciendo, que ya pasó el 2020, pero, sí, ya estamos en el 2018, perdón, ya pasó el 2015, ahora es el aprendizaje por competencias. ¿Qué competencias trae el chico desde que sale del colegio? Competencias administrativas, competencias de análisis, competencias lingüísticas, y todas esas competencias las adquiere a través del aprendizaje autónomo. ¿Okay? Ya no es tanto que sabes, sino qué tanto eres capaz de aprender y cómo. Sí. Con la revolución del internet, Ya está todo ahí. Sí. El conocimiento y todo ha tenido que cambiar. De hecho, las aulas invertidas vienen siendo un saque de mano para toda esta revolución tecnológica que hay. Tenemos que cambiar todas las técnicas, todos los métodos de estudio, todos los tenemos que cambiar. Mi hijo, les voy a decir, me dijo, oye mamá, pues yo ya no entiendo para qué tengo que ir a la escuela. ¿Por qué? Pues si todo lo puedo googlear. Sí. No, sí entiendo que todo lo puedas googlear, pero te van a dar las herramientas para que lo puedas googlear bien. Claro. Pero así puedes decir, pues ya, pues como para qué tenemos que ir a la escuela si no podemos googlear. Porque uno puede googlear, incluso los padres, pero no va a ir a googlear a Wikipedia, por Dios. No. Pero no solamente, claro, no solamente es eso.
el otro tema también es, no solamente es el tema que uno va al colegio por la profesora, es que también es el tema de estar con otros. Sociabilizar. Claro. Eso para mí es una parte importantísima. Interactuar, claro. Interactuar, aprender diferentes las personas. culturas. Sí. Porque lo que pasa en tu casa no pasa en la mía, y lo que pasa en tu casa no pasa en la mía. Exacto. Claro, porque además les enseña la importancia de trabajar en equipo. Por supuesto. De desarrollar Y las habilidades que tienes tú y las que tiene él son distintas. Y cuando Exacto, las unes sí. es cuando se vuelven. Así es. Y por eso la importancia de visitar las escuelas, porque si uno aprende todo, Google, entonces, ¿dónde está la capacidad para trabajar con las demás personas? Exactamente. ¿Dónde está la capacidad para formar un todo en equipo? Utilizando Google, Facebook, cualquier cosa, pero esas bases se aprenden. Claro. Oye, Gemma, ¿me Sí. podrías decir, por favor, para ti, cuál es un salón moderno? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo se imparten estas clases? ¿Qué es lo que necesitan para estas clases modernas? Porque ya vimos que el papelito, el ver a la maestra ahí sentada, ya no sirven. Estamos hablando de Google, estamos hablando de computadoras. Dime. Pues justamente lo que estábamos hablando, que todo el mundo participe, que el conocimiento no venga por parte del profesor y solamente los estudiantes sean unos recipientes, sino que todo el mundo participe y cree conocimiento y que se haga todo muy colaborativo. Ahora en las clases invertidas estaba escuchando que lo que se hacía era que la lección, lo que es el conocimiento, los niños llegaban a casa y estaban escuchando un vídeo en Google y estaban aprendiendo. En vez de que la profesora diera la lección eran los deberes, y los deberes los hacían en casa, en clase, en el aula, ¿sí? Y entonces los deberes ya era hacer algo, crear en equipo un trabajo con el resto de compañeros que ya tuvieron el conocimiento en casa viendo un vídeo. Eso es lo que es también la clase Sí, invertida. sí, ¿no? así es. Sí. Que a mí me encanta. De hecho, en Argentina visité en Argentina a una institución donde trabajaban con aulas invertidas. Fantástico. Es que yo no voy a poder Es una maravilla. una clase tan divertida ni tan no sé, tan visual como lo pueden hacer alguien en YouTube, ¿no? Cualquier concepto. Sí, claro. Y bueno, cerrando ya un poco nada más el tema, que ya lo habíamos tomado un poco, que yo creo que tú, Dana, ya lo habías mencionado, sobre los problemas de aprendizaje. O sea, ¿hay alguna manera en la que ustedes en temprana edad pueden detectar los problemas de aprendizaje? Creo que la mejor manera de detectar un problema de aprendizaje es por medio de la observación. Es decir, estás con los chicos la mitad del día, ¿cierto? De lunes a viernes. Entonces llegas a conocerlos muy bien, los estás observando constantemente. Cuando tú ves que alguien tiene un problema de conducta recurrente, platicas con los papás, sabes que hay algo de fondo. No eres la especialista, pero sí puedes hacer recomendaciones. A lo mejor necesitaría visitar algún especialista acerca de este tipo de conducta para que nos diga cuál es el camino a tomar. Yo lo que hacía era siempre involucrarme, como díganme a mí la parte que me corresponde como maestra y yo actúo de esa manera, ¿no? Es necesario. Es decir, si tienes a un chico que es autista, por ejemplo, y que les molesta que los toques o que les molesta que les hables de cierta manera, bueno, la parte que a mí como maestra me toca contribuir es ¿qué debo hacer? ¿De qué manera lo debo tratar? No es contacto físico, entonces no hay contacto físico. No me va a ver nunca a los ojos, entonces yo no le voy a exigir que me vea a los ojos. Y incluso problemas como astigmatismo. Alguna vez me tocó también ver que a una de mis pequeñas, a la hora de estar leyendo, noté que su ojo se iba hacia adentro. En casa no lo había notado, pero yo sí lo vi. Entonces comunicas a la mamá y ya, no sé, 2 semanas después la pequeñita ya tenía sus lentes. Sí, yo creo que es por medio de la observación. Te das cuenta de los comportamientos que van teniendo los chicos, o eso, a lo mejor no es astigmatismo, pero tiene una mala visión a la hora de no puede leer bien.
no puede hablar bien. Jugar con la pelota, no les gusta jugar con la Sí, pelota. sí, hay problemas de motricidad, entonces bueno, todo esto platicarlo con los papás, pero yo creo que básicamente es la observación en los chicos lo que te da la pauta, exactamente. Sí. Y con aspectos importantes como por ejemplo hay un desarrollo que uno tiene que respetar independientemente del grado. El niño tiene que saberse un mínimo de palabras, no las sabe, confunde la N con la U, la M con la W, la B con la D. ¿Okay? Entonces, ese tipo de errores ya nos van dictando a nosotros una pauta de que, algo sucede por acá, tenemos que trabajar definitivamente en esto. ¿Okay? O tenemos los números, el 7 se escribe como la F, ¿verdad? Para ellos es muy normal, porque de pronto son personas con algunas dificultades en el aprendizaje, pero nosotros como docentes sabemos que no es así. Es un niño con problemas de aprendizaje, con dificultades en escritura, hay que atacar el problema, hay que ponerle un plan remedial y sobre todo no esperar que tenga el mismo desempeño que los demás. A él hay que hacer un plan remedial para que él trabaje conforme a su capacidad. Muchas personas dicen que no están de acuerdo, que tiene que exigírsele, pero oye, póngase en el lugar del niño. También. ¿Okay? Claro, sí, problemas como dislexia, disgrafía, incluso de lenguaje. Sí, por supuesto. Sí. Y de hecho, sí, los problemas de aprendizaje son problemas de lenguaje no superados. Ahí está. Que todas estas son cosas que si los niños empiezan a ir a centros de educación temprana, se pueden detectar mucho más fácil y rápido, entonces, y rápido atenderlo. que se pueden atender, que es otra de las ventajas de que si los niños van a estos centros se puedan atender. Y otra de las ventajas nada más para culminar es que gracias a Dios, si se trata, uno puede curarse. Tom Cruise tuvo dislexia, Albert Einstein tuvo dislexia, Leonardo da Vinci tuvo dislexia y muchos famosos más tuvieron dislexia, padecieron de dislexia y mire usted nada más cómo está. Sí se puede. Claro, aprenden diferente, es lo que los hace más inteligentes, se esfuerzan a hacer las inteligencias cosas. diferentes, Claro. bien aprovechadas por los padres. Chicas, les voy a leer algo y me gustaría muchísimo que me dieran su opinión. ¿Qué opinan de que en la actualidad no le estamos permitiendo a nuestros hijos tomar suficientes riesgos o los sobreprotegemos? Y a todos los niños se les da una medalla solamente por participar, creyendo que les estamos haciendo un bien. ¿Qué opinan? Es terrible. Definitivamente el niñito debería salir, sí, que de primero, segundo, tercero, que de último, lo que sea. Pero cada uno tiene que saber en dónde llegó. No que todos reciben su medallita, que todos han sido ganadores. Claro. Y yo creo que hoy en día protegemos mucho el sentimiento de frustración de los chicos. No permitimos que se sientan frustrados y que acepten que perdieron, ¿no? O que no llegaron al objetivo. Claro. Entonces, creo que sí sería importante que los chicos reconocieran ese sentimiento, lo aceptaran y que no pasa absolutamente nada, porque el día de mañana, cuando llegan a un trabajo, no les van a decir, bueno, llegaste en primer lugar, felicidades, y en segundo lugar, pues te vamos a dar un bono de 500 pesos. No pasa. Es decir, o lo tienes o no lo tienes, y así es la vida. Entonces necesitamos fortalecer más bien a los chicos en ese aspecto y no tenerlos como en una burbuja, sobreprotegerlos. Estoy completamente de acuerdo con vosotras y me gustaría añadir un término que estamos dejando o le estamos quitando el privilegio que tenían nuestros hijos, que es la resiliencia, y permitidme que voy a leer la definición. Por favor. Es la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso salir fortalecidos de esa experiencia. Estamos pensando que nuestros hijos son demasiado débiles, no son tan débiles, van a poder superar el no tener una medallita. Simplemente Claro. los estamos haciendo muy débiles, no los estamos dejando que se fortalezcan. Y es mejor que desde que niñitos sepan que es así. A veces ganan y a veces pierden. Claro. Sí. Y que cada vez que pierdes, realmente ganas en la experiencia. Que Te vas a ser aprendes. más fuerte. Claro. Eso sí es. Y bueno, pues para cerrar y comparto todas sus opiniones, vamos a hacerlos más fuertes,
desarrollamos el sentido de resiliencia, pero acordémonos que los proyectos o las proyectivas del aprendizaje son significativos, autónomos y por competencia. Lo que significa es que él va a ser el responsable de su propio conocimiento. Para ello necesitamos confianza, resiliencia y capacidad de decir, ok, esta vez no fue tan bueno, pero la próxima vez sí lo vamos a hacer bien. Yo creo que eso de estar sobreprotegiendo mucho a los niños, entiendo mucho el sentido de padre, ¿verdad? Ni un padre quiere que su hijo se frustre, pero es mejor pues enseñarles las estrategias desde ahora y que sepan que en la vida equivocarse forma parte del éxito. Así es. Sí, es una parte del aprendizaje. Claro que sí. Claro. No es fácil, ¿no? Exacto. No, Pues, bueno. chicas, wow. Muchísimas gracias. Creo que hemos ahora sí que aprendido mucho. Les agradecemos muchísimo todo lo que han compartido con nosotras, con todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Ahora sí que ramillete de bellezas. Ay, sí, gracias por participar. Gracias. Y bueno, pues vemos que tienen también mucho más que aportar. Tal vez podemos volverlas a invitar, porque esta vez hablamos ahora sí que de la educación temprana, pero después podemos hablar de educación a otros niveles, Claro. porque también hay mucho más que aportar para otras etapas en la educación. Pues muchas gracias por todos los que nos han acompañado el día de hoy. A todos los que nos están escuchando y viendo desde allá, les mandamos un abrazo. A ver, mándenselo. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Yo soy Lucila Díaz. Y yo soy Katia Maule. Gracias por habernos escuchado en su programa. Hasta la próxima. Gracias.